Atención, patriotas, hoy en la Trinchera Nacional destapamos una olla que huele muy mal. Mientras miles de chilenos viven el drama del déficit habitacional, esperando años por una casa propia, el Ministerio de Vivienda de Carlos Montes se dedicaba a comprar terrenos con sobreprecio y a dejar proyectos botados. Gracias a un informe lapidario de la Contraloría y a la fiscalización de figuras como Iván Poduje, hoy sabemos la verdad. Y ojo que en el Congreso ya se está cocinando la acusación constitucional. ¿Quieres saber cómo se gastaron tu plata mientras las casas se caen a pedazos? Suscríbete y comparte. En medio de un urgente déficit habitacional, hay proyectos de viviendas sociales abandonados, a medio construir. Miren las baldosas cómo están aquí, todas quebradas. Aquí cabe, los veo. De 2 años que están las casas abandonadas. En paralelo, un duro informe de Contraloría cuestionó la forma en la que se compraron algunos terrenos para el programa de emergencia habitacional de la administración anterior. ¿Se justificaba a su juicio comprar esos terrenos a ese valor? No. En el oficialismo estudia la posibilidad de una comisión investigadora e incluso de acusar constitucionalmente al exministro Carlos Montes. ¿Qué te parece esta situación? El Partido Republicano y la Democracia Cristiana piden esperar la presentación del exministro de Vivienda Carlos Montes antes de fijar una posición respecto de una eventual acusación constitucional contra el ahora exsecretario de Estado. Sin embargo, ambas colectividades, de las primeras en indicar una postura colegiada respecto al tema, no descartan ahora ninguna medida, y esto como efecto de los lapidarios informes de la Contraloría respecto de la ejecución del plan de emergencia habitacional del Ejecutivo anterior. Gonzalo Holguín con detalles. Hola Gonzalo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Nivaldo? Katy, ya sabemos que se está analizando la presentación de una acusación constitucional, principalmente de parte del parlamentario Twitty Teao. Él ya lo ha señalado públicamente. Dice que tiene un equipo de juristas que está analizando la redacción de un texto que incluso podría llegar a presentarse a la vuelta de la semana distrital. Y es en ese contexto en donde durante estos días se ha estado preguntando a diversas bancadas qué opinan de esto, un poco quizás contra la agenda por el hecho de que en el Parlamento estaba muy dedicado el trabajo al plan de reconstrucción nacional conocido como ley miscelánea. Lo cierto es que el parlamentario probablemente hará ingreso del nivel acusatorio. Dice que no sería tan complejo tener acceso a las firmas necesarias, mínimo 10, máximo 20, para impulsar un nivel acusatorio que sería el primero contra un exministro del gobierno de Gabriel Boric, pero las bancadas van tomando lentamente definiciones. Y durante estas últimas horas se ha conocido la del Partido Republicano. Ellos no descartan impulsar incluso una acusación constitucional, pero también reconocen que les gustaría escuchar al ministro Carlos Montes, que va a comparecer ante la instancia el próximo miércoles 6 de mayo a las 15 horas, precisamente para referirse a estas objeciones que ha tenido la Contraloría General de la República respecto a las eventuales anomalías en la adquisición de terrenos en el plan de emergencia habitacional. Vamos a escuchar al diputado Cristian Neira, que es integrante de la Comisión de Vivienda en representación del Partido Republicano. Nosotros tenemos el deber constitucional de fiscalizar los actos del gobierno independiente de la administración. Esperaremos la presentación de Contraloría en la Comisión de Vivienda para evaluar de manera responsable una posible acusación constitucional en contra del exministro Montes. Bueno, quizás que la postura que llamó la atención fue la de la Democracia Cristiana, ¿no? Porque claro, ellos también son responsables en señalar, ojo, primero tendremos la presentación de Carlos Montes, también está que se espera la citación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para la semana subsiguiente a la Comisión de Vivienda, aunque entiendo que eso todavía no está 100% acordado, pero aún así ellos dicen no descartamos ninguna medida, que es evidentemente el lenguaje político, una relativización de las posturas que quizás no se esperaría de fuerzas progresistas, pero siempre hay que recordar que la Democracia Cristiana no formaba parte de manera oficial del gobierno de Gabriel Boric, y esa postura de alguna manera refrenda que están en una posición particular para analizar si es que eventualmente podrían apoyar una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda. Vamos a escuchar al diputado Javier Muñoz, que al igual que Neira es el representante de la bancada demócrata cristiana en la Comisión de Vivienda. Este tipo de situaciones aparentemente son graves y por tanto nosotros no descartamos ninguna acción que podamos desarrollar en el futuro. No obstante, creo también importante valorar que para la primera semana de mayo vamos a tener al exministro Carlos Montes en la propia comisión.
Bueno, de las fuerzas del pasado oficialismo hay dos posiciones, una más dura, más categórica en decir que esta es una persecución innecesaria, que están tratando de desviar el foco, que lo más importante es preocuparse de la gestión actual de este gobierno con las dificultades que ha tenido más que centrarse constantemente en el gobierno anterior. Y ha habido otra que quizás señala que si bien los hechos son graves, no se considera que esto que ha revelado la Contraloría General de la República, que también acusa una falta de control en los mecanismos internos del Ministerio de Vivienda para validar, estas transacciones que están cuestionadas, no alcanzaría a tener el rango suficiente para merecer el exministro de Vivienda Carlos Montes una acusación constitucional que, como siempre explicamos, tendría como principal efecto su inhabilidad para optar a cargos públicos por los próximos 5 años, entendiendo que ya no es ministro de Estado porque era ministro del gobierno anterior. Escuchamos la postura de la diputada Acción Humanista Ana María Gamuri. La verdad es que yo he estado revisando preliminarmente el informe de Contraloría y aún habiendo irregularidades graves de las cuales estamos oficiando para conocer más en detalle, no vemos elementos suficientes como para aquello y creo que hay que actuar con mucha responsabilidad. En esto queda todavía mucho paño para cortar en la definición de las posturas de las bancadas. Ya, por ejemplo, nos han deslizado en Renovación Nacional que no han conversado colegiadamente esta cuestión, la posibilidad de que se ingrese una acusación constitucional. Haremos también las consultas en el Partido de la Gente, que evidentemente llamará mucho la atención qué postura puedan definir por el rol bisagra que pueden contar en varias de estas ofensivas, pero lo cierto es que es posible que en el periodo de 3 meses que la Constitución habilita para acusar constitucionalmente a exministros del gobierno anterior, Carlos Montes está muy cerca de ser el primero, no sabemos si el único, en el plazo permitido legalmente, constitucionalmente, en enfrentar un juicio político precisamente a partir de este informe y no porque, ¿por qué no decirlo, Katy Nivaldo, también por los cuestionamientos que ha habido al proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso? Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Las imágenes no mienten, familia. Proyectos de viviendas sociales que deberían ser el sueño de familias chilenas hoy son nidos de ratas, con baldosas quebradas y estructuras abandonadas. Pero lo más indignante es lo que descubrió la Contraloría. El programa de emergencia habitacional de Boric compró terrenos a valores inflados que no tienen ninguna justificación técnica. ¿A quién le compraron? ¿Quién se llevó la diferencia? Estamos hablando de irregularidades graves en la adquisición de tierras mientras la gente sigue viviendo en campamentos o allegada. Es una bofetada a la clase trabajadora. El diputado Jotuiti Teao ya lidera la ofensiva. Tiene a un equipo de juristas preparando la acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes. Sería el primer gran juicio político contra un exsecretario de Estado de esta administración. Incluso la Democracia Cristiana, que siempre les salva los muebles, está diciendo que los hechos son aparentemente graves. Si se aprueba, Montes quedaría inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Es lo mínimo que se merece alguien que permitió este descontrol en el ministerio más sensible para la gente. Esto no es solo mala gestión, es el resultado de una ideología que cree que el Estado puede malgastar los recursos sin consecuencia. Por años, la izquierda se metió en los sindicatos y en las universidades para vendernos el cuento de la vivienda digna, pero la realidad es esta: ineficiencia y sospechas de corrupción. Tenemos que dar la batalla cultural de las ideas. La libertad y la probidad son las únicas que sacan adelante a los países. Los comunistas y sus aliados se llenan la boca con el pueblo, pero a la hora de entregar resultados, solo entregan casas a medio terminar y terrenos sobrevalorados. La próxima semana será clave. El 6 de mayo, Montes tendrá que dar la cara en el Congreso. Desde la trinchera nacional estaremos vigilantes para que no le sigan mintiendo a Chile. La reconstrucción de Valparaíso y el déficit habitacional no son un juego de niños. ¿Y tú? ¿Crees que Carlos Montes debe ser destituido e inhabilitado por este escándalo de las viviendas? Comenta Montes Responsable y comparte este video para que todo San Bernardo sepa la verdad. Dale like y suscríbete para seguir dando la batalla. Nos vemos en el próximo estreno.